Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir viendo el tema del desempleo, que es lo que estamos estudiando ahora en cuarto de la ESO. Y para ello vamos a explicar un poquito la página 68 del libro de texto que tenéis en PDF y que podéis buscar, aquellos que no lo tenéis, en la web de Econosublime, que pongo aquí arriba, ¿de acuerdo? Bueno, hemos hablado de lo que era el desempleo, ¿de acuerdo? Hemos diferenciado lo que es la población inactiva de lo que es la población desempleada. La población desempleada es aquella que es población activa porque quiere trabajar, pero resulta que por una circunstancia o por otras no encuentra empleo. Y además hemos explicado en vídeos anteriores los tipos de desempleo que hay en función de las causas que lo están provocando, ¿de acuerdo? Ya sabemos que en una economía mixta el Estado tiene la obligación tiene la función de intentar solucionar algunos problemas que genera el mercado. Y uno de ellos, y de los más graves que existen, es el desempleo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es muy grave? Pues porque el desempleo genera no solamente ya problemas de renta, sino también problemas sociales y personales en las personas que lo sufren, sobre todo aquellas personas que lo sufren durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? Está claro que lo que ocurre es que perciben menos renta, pero también genera problemas personales, problemas familiares, que ya no tienen tanto que ver con la renta, que también, sino problemas más bien de carácter psicológico, ¿de acuerdo? Entonces el Estado interviene para intentar solucionar esos problemas. ¿Cómo interviene? Con lo que se conoce como las políticas de empleo, ¿lo veis? Lo tenemos aquí en la página 68, es el punto 6 del libro y son las políticas de empleo. Si nos venimos aquí a la esquemita de abajo, vemos que las políticas de empleo pueden ser de dos tipos. Dos tipos. Políticas activas de empleo y políticas pasivas de empleo. Las políticas activas son aquellas que están diseñadas para intentar que las personas que no tienen empleo lo encuentren. ¿De acuerdo? Y las políticas pasivas están diseñadas para intentar hacer que las personas que están en desempleo sobrelleven lo mejor posible la situación y puedan tener una renta que les permita seguir con su actividad económica, de consumo, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Si veis, las políticas activas de empleo, pues van a depender mucho o están destinadas y preparadas para solucionar el desempleo dependiendo del tipo que lo esté produciendo. Si os acordáis, hablábamos de un desempleo friccional, de un desempleo estacional, cíclico y estructural. Pues las políticas activas de empleo se destinan a intentar solucionar cada tipo de desempleo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las políticas activas de empleo que están diseñadas para acabar o intentar solucionar el problema del desempleo friccional son aquellas que lleva a cabo el Estado a través de los servicios públicos de empleo. Cuando tú te quedas en desempleo, generalmente vas a un servicio público de empleo y te inscribes como desempleado. Entonces ahí te dan información sobre las ofertas disponibles, etcétera, etcétera. O sea, que lo mejor que se puede hacer para acabar con ese desempleo friccional, que suele ser a corto plazo, ¿de acuerdo?, es dar la mayor información posible a los desempleados de los empleos que pueden conseguir. ¿De acuerdo? Darle información. Después, las medidas de políticas activas de empleo contra el desempleo estructural, pues sobre todo hay que destinarlas a la formación de los trabajadores. ¿De acuerdo? Ya sabemos que muchas veces el desempleo estructural viene porque las personas tienen una formación que no se ajusta a lo que está pidiendo la economía. Pues entonces lo que podemos hacer es reciclar a esas personas, darle formación nueva para que puedan encontrar el empleo que está existiendo ya en la economía, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos que tener en cuenta que hay colectivos de personas, grupos de personas que tienen más dificultad de encontrar empleo, ¿de acuerdo? Pues generalmente se dice que hay personas, los mayores de 45 años tienen más problemas para encontrar empleo. Pues hay que darle una formación específica y hay que darles una serie de indicaciones específicas para este tipo de personas. Incluso también subvenciones a las empresas, ayudas a las empresas o algún tipo de incentivo a las empresas para que contraten a esos colectivos con mayor problema. Contra el desempleo estacional, bueno, ya sabemos que ese desempleo es aquel que se provoca en determinadas épocas del año, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, en la costa, cuando acaba el verano, se genera mucho desempleo. En las zonas agrícolas, cuando acaba determinada cosecha, se genera mucho desempleo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí es más complicado, ¿de acuerdo? Lo que sí es verdad que se podría intentar desestacionalizar un poquito la economía, ¿de acuerdo? Desestacionalizar. Esto de desestacionalizar es intentar que el negocio de esas empresas que dependen mucho del momento del año no caiga radicalmente, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, aquí hay una cosa muy importante. Ahí, fijaos, por ejemplo, en los viajes que se hacen las personas que están jubiladas, que se llaman los viajes del inserso. Muchas veces los viajes del inserso, bueno, casi siempre, se producen en épocas del año que son de demanda baja. Por ejemplo, ¿cuándo se hacen estos viajes del inserso a la playa? No se hacen en verano, se hacen en invierno o no en temporada alta. ¿Por qué? Bueno, pues, entre una cosa porque es más barato, ¿de acuerdo? Pero también así permitimos que los hoteles de la costa, por ejemplo, tengan actividad durante todo el año, no solamente en verano, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es una política también activa de empleo. Y después están las medidas contra el desempleo cíclico, que son aquellas que vienen provocadas porque el desempleo cíclico es aquel que viene provocado por la crisis económica. ¿Cómo podemos reactivar la economía? Bueno, pues intentando, por ejemplo, actualmente las empresas tienen muy baja actividad porque la gente consume, o sea, como no nos permiten casi salir, pues estamos consumiendo menos, estamos comprando menos, las empresas están con muy baja actividad y bueno, pues obviamente eso va a generar mucho desempleo. Bueno, pues, ¿qué políticas activas de empleo hay? Bueno, pues por ejemplo, están las medidas de los ERTE, ¿de acuerdo? Evitar esos despidos con las medidas de los ERTE, decir, bueno, vamos a ver, no despidas, vamos a bajar un poquito la actividad, pero comprométete a que cuando vuelva la actividad alta, recontrates a esa gente o vuelva a trabajar esa gente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los ERTE son una medida importante de política activa, ¿de acuerdo? Y después están las políticas pasivas de empleo. Las políticas pasivas de empleo lo que intenta es que la gente que se queda en desempleo no se quede sin ninguna renta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la política pasiva de desempleo más importante son las prestaciones por desempleo. ¿De acuerdo? Una prestación por desempleo es aquella que recibes si has trabajado durante un tiempo determinado y te has quedado en desempleo. Entonces, bueno, para cubrir esa necesidad de dinero que vas a tener, el Estado te da la prestación por desempleo. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí hay un debate, hay gente que está muy en contra de estas prestaciones por desempleo, porque dice que apalanca a la gente, que la gente ya, pues ya, como tiene ahí un dinerito, pues ya no busca empleo y está en su casa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. En parte pueden tener un poquito de razón, pero también es verdad que si esas políticas pasivas de desempleo no existieran, pues fijaos actualmente con el desempleo que está generando, ¿qué pasaría con nuestra economía? Si toda esa gente que se va a quedar en desempleo no tuviese esa renta para seguir consumiendo, pues seguramente provocaría una crisis aún mayor. ¿De acuerdo? Entonces, las políticas pasivas de empleo, fijaos que son importantes para solucionar el problema o intentar solucionar en parte el problema de la gente que está en desempleo, pero también para permitir la continuidad de la economía. ¿De acuerdo? Bueno, pues en resumen, políticas de empleo activas intentan reducir el desempleo. Pasivas intentan solucionar el problema que tiene la gente que se está quedando en desempleo. Sobre todo con aportación de renta, con aportación de dinero. Bueno, si tenéis alguna duda ya sabéis, me podéis escribir por todas las vías que tenéis abiertas y también si queréis tenéis la posibilidad de hacer alguna videollamada. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.